Una sala llena de poder se quedó en silencio, no por una orden, sino por un muchacho. El príncipe Luis inclinó la cabeza, y con ese solo movimiento, lo cambió todo. El monarca, una figura de piedra durante 50 años, olvidó cómo respirar. El gran reloj en el pasillo afuera del salón del trono sonaba fuerte. Era el único ruido. Cientos de invitados, vestidos de seda y medallas, permanecían congelados como estatuas. Todos habían venido a ver el discurso anual del rey. Esperaban discursos sobre el deber, sobre el futuro, sobre la fuerza de la corona. No esperaban esto. El príncipe Luis, el menor de la línea real, estaba en el centro del piso de mármol. Tenía apenas 19 años. Su uniforme, usualmente tan impecable, de repente le quedaba grande. Sus hombros temblaban, solo un poco. Nadie en la familia real mostraba emociones en público. Esa era la primera regla. Pero Luis estaba rompiendo todas las reglas esta noche. El monarca, su abuelo, estaba sentado en el trono elevado. Era un hombre tallado en granito. Su rostro nunca se movía. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el muchacho. Por décadas, este rey había enfrentado a primeros ministros, sobrevivido guerras y enterrado a sus propios hijos. Lo había visto todo, pero nunca había visto esto. Luis levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Miró directamente al trono. No con enojo, no con miedo, sino con una tristeza profunda y penetrante que llenó toda la sala. «No puedo hacer esto», dijo Luis. Su voz se quebró, pero resonó. Rebotó en los pilares dorados y llegó a cada oído en la habitación. Un murmullo recorrió la multitud. Era silencioso, pero estaba ahí. Una dama de compañía dejó caer su abanico. Un general apretó los puños. Esto era traición. No contra la ley, sino contra la tradición. No se rechaza el deber frente al mundo. No se muestra debilidad en el trono. El asesor del rey, un hombre delgado llamado Whitmore, dio un paso adelante. Sus zapatos hicieron clic en el mármol. Se inclinó para susurrarle al monarca. «Su Majestad, deberíamos despejar la sala». Pero el rey levantó una sola mano arrugada. El gesto detuvo a Whitmore al instante. Detuvo toda la sala. El rey se inclinó hacia adelante. La antigua corona en su cabeza atrapó la luz. «Por primera vez esa noche», habló. Su voz fue un rugido grave, como trueno lejano. «Expliqué, muchacho». No fue una petición. Fue una orden. Una exigencia de una respuesta que salvaría al muchacho o lo destruiría. Luis respiró entrecortadamente. Miró sus manos. Se suponía que estas manos algún día sostendrían un cetro. Se suponía que saludarían a las multitudes. Pero ahora, eran solo las manos temblorosas de un joven que estaba aterrorizado. «No soy lo que necesitan», dijo Luis. «No soy lo suficientemente fuerte. No soy digno». El silencio regresó, más pesado que antes. El monarca lo miró fijamente. Su expresión no cambió. Pero si mirabas de cerca, muy de cerca, podías verlo. Un destello, una grieta en la piedra. La mandíbula del rey se tensó. Sus dedos se aferraron al reposabrazos del trono. No estaba enojado por la debilidad del muchacho. Estaba enojado porque el muchacho estaba diciendo lo que el rey mismo había sentido todos los días durante 50 años. La duda, el miedo, el peso aplastante de la corona. El monarca se levantó. Fue un proceso lento y doloroso. Sus rodillas estaban viejas. Pero cuando se puso de pie, se irguió. Bajó los escalones, uno por uno. La multitud se separó como el mar. Caminó hasta estar cara a cara con su nieto. Todos esperaban un castigo. Esperaban un rugido de ira. Esperaban que los guardias se llevaran al muchacho. Pero el monarca hizo algo que nadie esperaba. Puso una mano curtida en el hombro de Luis. Y entonces, con una voz tan baja que solo Luis pudo oír, dijo: «Eres el único hombre honesto en esta sala. Y eso me aterra más que cualquier enemigo jamás podría». El rey miró a la multitud. Los cortesanos, los políticos, los sacerdotes. Vio sus ojos hambrientos. Vio sus susurros. Sabía que todos esperaban que cayera para poder recoger los huesos de su reino. Se volvió hacia Luis. «Camina conmigo», dijo. Y juntos, el viejo rey y el joven príncipe salieron del salón del trono, dejando a 100 personas poderosas en un silencio atónito y desconcertado. El salón del trono había quedado atrás, pero el peligro apenas comenzaba.
Cada corredor del palacio tenía ojos. Cada sombra tenía oídos. Y mientras el rey caminaba con su nieto, los buitres comenzaron a rodear. El pasillo era largo y frío. Antiguas pinturas de reyes muertos miraban desde las paredes. Sus ojos parecían seguir a Luis mientras caminaba junto a su abuelo. El viejo rey se movía despacio, con la mano aún apoyada en el hombro de Luis. Se sentía pesada, como un ancla sosteniendo un pequeño bote en una tormenta. No hablaron al principio. Los únicos sonidos eran el eco de sus pasos y el zumbido lejano de los generadores del palacio. Pero Luis sabía que no estaban solos. Podía sentirlos. Los sirvientes, fingiendo pulir la plata. Los guardias parados demasiado quietos. Los asesores asomándose tras puertas entreabiertas. El palacio tenía 1000 ojos. Y en ese momento, todos estaban mirando al rey y al muchacho que acababa de humillar a la corona. Whitmore, el asesor del rey, los alcanzó. Estaba sin aliento. Su delgado rostro estaba pálido de pánico. Su Majestad, el embajador francés está haciendo preguntas. La oficina del primer ministro ha llamado 3 veces. La prensa ya está especulando. El rey siguió caminando. No miró a Whitmore. Que especulen, dijo. La especulación nunca mató a nadie. La acción, en cambio. Dejó la frase en el aire. Whitmore entendió. El rey le estaba advirtiendo. No actúes. No interfieras. Todavía no. Llegaron a una pequeña puerta de madera al final del corredor. Era simple, sin marcar. Para cualquier otro, parecía un armario. Pero el rey sacó una vieja llave de hierro de su bolsillo y la abrió. Dentro había una estrecha escalera de caracol que subía hacia la oscuridad. Ven, dijo el rey a Luis. Necesitamos hablar donde las paredes no tengan bocas. Subieron. Las escaleras crujían. El polvo flotaba en la tenue luz. Luis había vivido en este palacio toda su vida, pero nunca había sabido que este lugar existía. Se sentía secreto, antiguo, peligroso. Arriba había una pequeña habitación circular. Una sola ventana miraba hacia la ciudad. Las luces de la capital titilaban abajo, un mar de millones de personas que no tenían idea de lo que estaba sucediendo dentro de estas paredes. El rey se sentó pesadamente en un banco de madera. Por un momento, pareció lo que era, un hombre muy viejo y muy cansado. Se quitó la corona y la colocó en el suelo a su lado. Se veía más pequeña sin una cabeza que la sostuviera. Siéntate, dijo. Luis se sentó en el frío suelo de piedra. Abrazó sus rodillas. Parecía un niño. ¿Crees que eres débil?, comenzó el rey. ¿Crees que admitir el miedo te convierte en un fracasado? Pero déjame decir algo, muchacho. Yo me he sentado en ese trono durante medio siglo. He firmado sentencias de muerte. He enviado jóvenes a la guerra. He sonreído a personas a las que quería estrangular. Y ni una sola vez, ni una sola, tuve el valor de decir lo que dijiste esta noche. Luis lo miró, confundido. Pero tú eres el rey. Se supone que debes ser fuerte. El rey se rió. Fue un sonido seco y amargo. ¿Fuerte? Soy un prisionero. He sido un prisionero desde que tenía 10 años. La corona no es poder. Es una jaula. Y los barrotes están hechos de deber, tradición y las expectativas de personas que nunca la han usado. Señaló por la ventana. Allá afuera, piensan que soy un dios. Aquí dentro, solo soy un hombre que ha sobrevivido a sus hijos, que ha visto a su familia destrozarse, que ha sonreído mientras su corazón se rompía. Luis sintió que las lágrimas le picaban los ojos otra vez. No por sí mismo, por este viejo, por la soledad que vio en los ojos de su abuelo. ¿Por qué me dices esto?, susurró Luis. El rey se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían con intensidad. Porque eres diferente, Luis. Tus hermanos, tus primos, ellos quieren la corona. La anilan. Matarían por ella. Pero tú le tienes miedo. Y ese miedo te convierte en el único digno de usarla. Luis negó con la cabeza. No, no la quiero. Nunca la juez. Lo sé, dijo el rey en voz baja. Por eso es exactamente por lo que debes tenerla. Afuera, la ciudad brillaba, ajena. Pero dentro de esa pequeña habitación secreta, una guerra estaba comenzando. No una guerra de ejércitos, sino una guerra de sangre. Una guerra por el alma de un reino. Y en el centro estaba un muchacho que solo quería ser normal. Mientras el rey se escondía en las sombras con su heredero elegido, el resto de la familia se reunía en la luz. No se reunían para apoyar. Se reunían para destruir.
Porque en una familia real, el amor es solo una palabra. El poder es la única verdad. El salón carmesí brillaba con la luz de la chimenea. Arañas de cristal centelleaban sobre pulidas mesas de caoba. Era hermoso. Era elegante. Era una trampa. La princesa Beatriz, la tía de Luis, estaba junto a la chimenea. Su vestido era rojo sangre. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Hizo girar una copa de brandy y miró la puerta. Esperando. A su alrededor, la familia estaba sentada como estatuas. Estaba el príncipe Ricardo, el esposo de Beatriz. Un hombre alto y silencioso con ojos fríos y manos más frías. Nunca hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. En la esquina, los hermanos mayores de Luis, Guillermo y Eduardo, susurraban entre ellos. Eran gemelos. Idénticos en rostro, idénticos en ambición. Ambos despreciaban a Luis. Ambos querían que desapareciera. Y allí, sola en un sofá de terciopelo, estaba la reina madre, la esposa del rey. Una mujer de 80 años con cabello blanco y ojos que habían visto caer imperios. Sostenía una taza de té. Su mano no temblaba. Nada temblaba en la reina madre. Ha perdido la cabeza, anunció Beatriz, rompiendo el silencio. Llevarse a ese muchacho. Delante de todos. Es una humillación. Es debilidad. Guillermo asintió con entusiasmo. Luis es un niño. Lloró en público. Lloró. ¿Cómo podemos dejar que alguien así represente a la familia? Eduardo añadió, con voz venenosa, no es digno de llevar la corona. No es digno de limpiar la corona. La reina madre dejó su taza de té. El tintineo de la porcelana silenció la sala. Todos la miraron. Luis, dijo lentamente, es el único entre ustedes que alguna vez ha dicho la verdad. Eso los aterra, porque todos mienten. Se mienten a sí mismos. Se mienten unos a otros. Le mienten al mundo. La sonrisa de Beatriz vaciló. Madre, con respeto, el muchacho colapsó. Mostró debilidad. La prensa se lo comerá vivo. Los ojos de la reina madre se clavaron en su hija. Fríos. Duros. Debilidad. ¿Llamas honestidad a la debilidad? ¿Tú, que has pasado 30 años escondiendo aventuras y deudas de juego? ¿Tú, que le sonríes a tu esposo mientras compartes cama con su primo? El rostro de Beatriz palideció. La mandíbula de Ricardo se tensó. La temperatura de la habitación cayó. La reina madre se levantó. Era pequeña, pero llenaba el espacio. Mi esposo, el rey, no se llevó a Luis para castigarlo. Se lo llevó para protegerlo. De ti, de todos ustedes. Caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo. El rey ve algo en ese muchacho. Algo puro. Algo que esta familia perdió hace mucho tiempo. Si le tocan un solo cabello de la cabeza, si susurran una sola palabra contra él en público, me aseguraré personalmente de que sus nombres sean borrados de la historia. Tengo archivos sobre cada uno de ustedes. No me pongan a prueba. Salió. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Beatriz arrojó su copa de brandy a la chimenea. Las llamas rugieron más alto, proyectando sombras salvajes en las paredes. Está faroleando, siseó Beatriz. No tiene nada. Ricardo habló por primera vez. Su voz era baja, como piedras moliéndose. No está faroleando. He visto los archivos. Lo sabe todo. Guillermo parecía aterrorizado. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que Luis se quede con todo. Beatriz se volvió hacia él. Sus ojos eran salvajes. Desesperados. Peligrosos. No. No atacamos a Luis. No podemos. No directamente. Pero el rey. El rey es viejo. El rey está cansado. Y al rey se le puede empujar. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Beatriz sonrió. No era una sonrisa agradable. Quiero decir que es hora de que el viejo león descanse. Permanentemente. Y cuando se vaya, ¿quién crees que culpará a la gente? ¿A la familia afligida? ¿O al muchacho débil y llorón que rompió el corazón de su abuelo? La chimenea crepitó. Las sombras bailaron. Y en esa hermosa habitación, rodeada de seda y oro, una familia planeaba un asesinato. Luis no sabía que estaban afilando cuchillos en su nombre. Solo sabía que el sueño no llegaba. Así que caminó. Caminó por el palacio silencioso, persiguiendo fantasmas. Y lo que encontró en la oscuridad, lo cambiaría todo. El reloj de la torre dio las 2 de la madrugada. Luis yacía en su cama,
mirando al techo. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Eres el único digno. ¿Digno de qué? ¿De una sentencia de por vida? ¿De un trono hecho de huesos y sueños rotos? No podía respirar en esta habitación. Las paredes se sentían demasiado cerca. Las cortinas demasiado pesadas. Todo en este palacio estaba diseñado para sofocarte en lujo hasta que olvidaras cómo se sentía el aire fresco. Luis sacó las piernas de la cama. Se puso una bata sencilla. Sin pantuflas. Quería sentir la piedra fría en sus pies. Quería sentir algo real. Los corredores de noche eran diferentes. Las pinturas lo miraban, pero parecían más suaves en la oscuridad. Los guardias asentían al pasar, pero no lo detenían. Un príncipe podía ir a cualquier parte. Esa era la regla. No sabía a dónde iban sus pies. Solo se movían. Pasó el salón del trono. Pasó el salón carmesí. Pasó las cocinas, donde los sirvientes dormían en colchones delgados. Pasó la capilla, donde su abuela rezaba cada mañana a las 5. Entonces escuchó algo. Una voz, ahogada, venía de la biblioteca. Luis se detuvo. Se suponía que la biblioteca estaba cerrada con llave por la noche. ¿Quién estaría allí a las 2 de la madrugada? Se acercó sigilosamente. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de luz dorada escapaba al pasillo oscuro. Luis se pegó a la pared y escuchó. La salud del rey está fallando. Necesitamos estar preparados. Era la voz de Beatriz. Cortante. Impatient. Otra voz. Masculina. Mayor. ¿Preparados para qué? Exactamente. ¿Para un funeral o un golpe de estado? La sangre de Luis se heló. Conocía esa voz. Era Sir Alistair Crane, el Lord Chamberlain, el sirviente más poderoso del palacio. El hombre que controlaba cada horario, cada lista de invitados, cada secreto. Beatriz se rió suavemente. Llamémoslo una transición. El rey no puede vivir para siempre. Y cuando se vaya, la sucesión debe ser fluida. ¿Fluida? Repitió Crane. ¿Quieres decir que Luis debe ser eliminado? Quiero decir, dijo Beatriz, con voz baja hasta un susurro, Luis debe entender que aceptar la corona sería poco saludable. Para él. Para todos. Luis se tapó la boca con la mano. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Crane guardó silencio por un largo momento. Luego, ¿y si no entiende? Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Beatriz volvió a hablar, su voz era hielo. Entonces los accidentes ocurren. Incluso en los palacios. Una caída por las escaleras. Un accidente de equitación. Un corazón roto. El muchacho es frágil. Nadie se sorprendería. Luis retrocedió tambaleándose de la puerta. Su pie raspó el suelo. Las voces dentro se detuvieron. ¿Oíste algo? Susurró Crane. Luis corrió. No pensó. Solo corrió. Sus pies descalzos golpeaban el frío mármol. Esquivó esquinas. Se deslizó entre sombras. No se detuvo hasta llegar al único lugar que sabía seguro. La pequeña habitación secreta en lo alto de las escaleras de caracol. Entró por la puerta, jadeando. La habitación estaba vacía. Pero en el banco, donde el rey se había sentado, había algo nuevo. Una carta, sellada con el escudo real, dirigida a él. Las manos de Luis temblaron mientras rompía la cera. Dentro, en la letra temblorosa de su abuelo, había 5 palabras. Confía en nadie, ni siquiera en mí. Debajo de eso, una dirección. En algún lugar de la ciudad. Y una hora. Mañana, al amanecer. Luis se hundió en el suelo. La carta se arrugó en su puño. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a extenderse sobre la ciudad. Tenía horas. Horas para decidir. Horas para sobrevivir. Porque ahora sabía la verdad. Su familia lo quería muerto. Y el único hombre que podía protegerle acababa de decirle que no confiara en nadie. Ni siquiera en el rey. La dirección llevó a Luis a un lugar que ningún real había visitado jamás. Un rincón olvidado de la ciudad donde la corona no tenía poder. Y esperándolo allí había un fantasma del pasado. Un fantasma que guardaba secretos que podrían destrozar el trono para siempre. El taxi dejó a Luis en el borde de los muelles viejos. Llevaba una sudadera sencilla con capucha, prestada de un ayudante de cocina. Nadie lo reconoció aquí. Los pescadores y vendedores del mercado estaban demasiado ocupados con su trabajo matutino para notar a un joven pálido con ojos atormentados. La dirección era un pequeño café.
Del tipo con asientos de vinilo agrietados y café que sabía a barro. Luis empujó la puerta. Una campanilla tintineó. En la mesa del rincón, una figura levantó una mano. Luis se acercó. El hombre era viejo. Más viejo que el rey. Su rostro era un mapa de arrugas. Sus ojos eran azul pálido, casi incoloros. Llevaba un abrigo de trabajador sencillo. Pero sus manos eran suaves. Limpias. Las manos de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Siéntate, muchacho, dijo el hombre. Su voz era rasposa, como si no la hubiera usado en años. Tienes los ojos de tu abuelo. Y su miedo. Luis se sentó. No tocó el café que el hombre le acercó. ¿Quién eres? ¿Por qué el rey me envió aquí? El hombre sonrió. Era una sonrisa triste. El rey no te envió. Yo envié la carta. La hice colocar en esa habitación hace años, esperando el día en que un real asustado la encontrara. La sangre de Luis se enfrió. Sabías que vendría. Lo esperaba. El hombre se inclinó hacia adelante. Mi nombre es Tomás. Y hace 50 años, yo era el hermano del rey. La boca de Luis se abrió. Eso es imposible. El rey no tenía hermano. Era hijo único. La historia dice. La historia, interrumpió Tomás, la escriben los ganadores. O en este caso, por el trono. Fui borrado. Cada foto quemada. Cada registro destruido. Porque sabía la verdad sobre esta familia. Y la verdad era demasiado peligrosa para dejarla vivir. La mente de Luis se aceleró. Otro secreto. Otra capa de veneno en esta familia en la que había nacido. ¿Qué verdad? Tomás miró por la ventana sucia. La luz de la mañana hacía brillar sus pálidos ojos. Tu abuelo, el rey, no heredó el trono porque fuera el mayor. Lo heredó porque asesinó a nuestro padre para obtenerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. No, susurró Luis. Él no lo haría. No es. Es exactamente eso, dijo Tomás en voz baja. Yo estuve allí. Lo vi. Nuestro padre estaba enfermo. Sí, pero se estaba recuperando. Los doctores decían que le quedaban años. Entonces, una noche, tu abuelo vino a mí. Estaba llorando. Dijo que papá había empeorado. Dijo que debíamos despedirnos. Las manos de Tomás temblaron. Cuando entramos en la habitación, papá ya estaba muerto. Pero su rostro estaba morado. Su lengua hinchada. Lo habían asfixiado. Con una almohada. Y tu abuelo estaba allí, sosteniéndola, lágrimas corriendo por su cara, suplicándome que entendiera. Luis se sintió enfermo. El café frente a él parecía barro. Como sangre. Corrí, continuó Tomás. Corrí esa noche y nunca miré atrás. Tu abuelo dejó que el mundo creyera que morí en un accidente de bote. Sobornó a los sirvientes. Quemó la evidencia. Y se sentó en ese trono durante 50 años, fingiendo ser un rey bueno y justo. ¿Por qué me dices esto? La voz de Luis se quebró. Tomás cruzó la mesa y agarró la muñeca de Luis. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Porque el ciclo debe terminar. Tu abuelo tomó el trono con sangre. Tu tía Beatriz quiere hacer lo mismo. Pero tú tienes la oportunidad de ser diferente. Luis retiró la mano. No quiero el trono. Nunca lo quise. Lo sé, dijo Tomás. Por eso eres la única esperanza. Si te niegas, Beatriz gana. Y Beatriz es peor de lo que tu abuelo fue jamás. Ella no solo gobernará, destruirá a todos los que se le opongan, a todos los que sepan la verdad. Incluyendo a T.I. Luis se levantó. Sus piernas se sentían débiles. Necesito pensar. Necesitas sobrevivir, interrumpió Tomás. Y para sobrevivir, necesitas entender una cosa. Tu abuelo sabe de esta reunión. Sabe que estoy vivo. Lo ha sabido durante años. Me dejó vivir porque tengo pruebas. Documentos. Declaraciones de testigos. Suficiente para derribar toda la monarquía. Tomás puso un papel doblado en la mano de Luis. Aquí es donde están escondidas las pruebas. Ve allí. Léelas. Entonces decide qué clase de hombre quieres ser. Una víctima. Un rey. O el que finalmente dice la verdad. Luis salió tambaleándose del café. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante. El mundo se sentía demasiado ruidoso. Apretó el papel en su puño y caminó. No sabía a dónde. Solo caminaba. Porque por primera vez en su vida, Luis entendió el verdadero peso de la corona. No era oro. Era culpa. Y había estado manchada de sangre desde el principio.
El papel llevó a Luis a un lugar que pasaba todos los días sin notarlo. Una capilla olvidada en los jardines del palacio. Bajo sus antiguas piedras yacía una bóveda de secretos familiares. Y dentro, Luis encontró una verdad tan terrible, que deseó no haber nacido real. La capilla estaba al borde de los terrenos del palacio. Era pequeña, vieja y sin uso. La maleza crecía entre las piedras. La puerta de madera estaba podrida. Nadie venía aquí. Nadie excepto fantasmas. Luis miró alrededor. Los jardines estaban vacíos. La niebla matutina lo ocultaba de las ventanas del palacio. Empujó la puerta. Chirrió fuerte, como un grito de dolor. Dentro, la capilla estaba oscura y fría. El polvo lo cubría todo. Bancos rotos yacían de lado. El altar estaba agrietado. Alguien había pintado sobre las imágenes sagradas hacía mucho tiempo. Luis desdobló el papel que Tomás le había dado. Las instrucciones eran simples. Detrás del altar. Tercera piedra desde la izquierda. Presiona fuerte. Caminó hacia el altar. Sus dedos tocaron la fría pared de piedra. 1, 2, 3. Presionó. Nada pasó al principio. Entonces oyó un clic. Profundo bajo tierra. Una sección del suelo se deslizó, revelando escalones de piedra que bajaban a la oscuridad. El corazón de Luis latía con fuerza. Sacó su teléfono. La linterna cortó la negrura. Descendió. Las escaleras bajaron durante mucho tiempo. Más profundo de lo que cualquier sótano debería ir. El aire se volvió frío. Húmedo. Olía a tierra y papel viejo. Al final, una puerta. De hierro. Pesada, pero sin llave. Luis la empujó y entró. Estaba en una habitación. Una habitación grande, excavada en la tierra. Estantes alineaban las paredes, llenos de cajas. Archivos. Documentos. En el centro, una mesa solitaria sostenía una lámpara. Luis la encendió. La luz reveló todo. Fotografías. Cientos de ellas. Viejas fotos en blanco y negro de personas que Luis no reconocía. Pero en el reverso, había nombres escritos. Nombres de sirvientes. Nombres de políticos. Nombres de mujeres. Todos con fechas. Todos con notas en una letra que Luis reconocía. La letra de su abuelo. Tomó una foto. Una joven sirvienta, bonita, asustada. En el reverso, desaparecida. 1973 sabía demasiado. Otra, un político. Accidente. 1981 no votaría a mi favor. Otra, un niño. Un muchacho con ojos familiares. Hijo de Tomás. Enviado lejos. 1965 no debe regresar jamás. Luis dejó caer la foto. Sus manos temblaban violentamente. Esto no era solo una prueba. Era una confesión. Un registro de cada crimen, cada pecado, cada asesinato cometido por la corona durante 50 años. Tropezó hacia la mesa. Había cartas allí. Docenas de ellas. Todas dirigidas a él. Abrió la primera. Estaba fechada hace 20 años. El día que nació. Para Luis, el día que llegaste a este mundo. Rezo para que nunca encuentres esta habitación. Rezo para que nunca necesites saber lo que he hecho. Pero si estás leyendo esto, entonces estoy muerto y tú estás en peligro. Sábete esto, todo lo que hice, lo hice para proteger a la familia. Pero la protección se convirtió en veneno. Y ahora debes decidir, ¿heredarás mis pecados o los quemarás hasta los cimientos? Luis se hundió de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. No lloraba por sí mismo. Lloraba por todas las personas en esas fotos. Todas las vidas sacrificadas para mantener una corona brillante. Un sonido detrás de él. Luis giró. En la puerta estaba Whitmore, el asesor del rey. Su rostro estaba pálido. Sus ojos fijos en las fotos esparcidas por el suelo. Su Alteza, susurró Whitmore. No debería estar aquí. Luis se levantó. Su voz era dura. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que hizo? Whitmore guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Lentamente. Lo sabía. Ayudé. Soy tan culpable como él. Entonces, ¿por qué estás aquí? Exigió Luis. ¿Para matarme? ¿Para enterrar otro secreto? Whitmore negó con la cabeza. Lágrimas se formaron en sus ojos. No, Alteza. Estoy aquí porque el rey se está muriendo. Ahora mismo. En este mismo momento. Y sus últimas palabras fueron una súplica. Mi rogo que te encontrara. Que te llevara ante él. Quiere confesar. A ti,
Ante Dios. Antes del final. Luis miró la habitación una última vez. Las fotos. Los archivos. Los pecados de toda una vida. Agarró un puñado de documentos. Los más importantes. Luego pasó junto a Whitmore. Subió las escaleras. Salió de la capilla. No miró atrás. Porque delante de él, un hombre moribundo esperaba. Un hombre que había asesinado a su propio padre. Un hombre que había borrado a su propio hermano. Un hombre que ahora quería perdón. Y Luis tenía que decidir si algunos pecados podían ser perdonados. La habitación del rey olía a medicina y muerte. Las cortinas estaban cerradas. Las velas parpadeaban. Y en el centro de todo, el hombre más poderoso del reino yacía esperando. Esperando el juicio. Esperando que un muchacho decidiera su destino. Luis entró solo. Whitmore esperó fuera. La puerta se cerró con un suave clic. El rey yacía en una cama enorme. Ahora parecía pequeño. Encogido. La corona estaba en la mesa de noche, separada de él. Senela. Era solo un viejo. Pálido. Frágil. Muriendo. Sus ojos se abrieron cuando Luis se acercó. Estaban nublados por el dolor, pero aún conservaban ese fuego familiar. Encontraste la bóveda, susurró. No fue una pregunta. Luis se sentó en la silla junto a la cama. No habló. Solo sacó una foto. La sirvienta. La de 1973. La colocó en la mesa de noche. El rey la miró. Una sola lágrima escapó de su ojo y rodó por su mejilla arrugada. Ana, respiró. Ella era amable. No merecía. Cuéntame, dijo Luis. Su voz era plana, vacía. Cuéntame de tú. No más mentiras. No más secretos. Cuéntame, y decidiré si mereces morir en paz. El rey cerró los ojos. Por un momento, Luis pensó que se había desmayado. Pero entonces comenzó a hablar. Su voz,